Bueno, vamos a hablar de las falsas denuncias, algo que siempre existió, ¿m? Siempre existió, más aún entiendo en las últimas décadas, pero bueno, por diferentes cuestiones no se habla, no se hablaba y todavía no se sigue hablando, digamos, porque es un tema tabú, es un tema políticamente incorrecto. Nosotros trabajamos de forma independiente o alternativa en comparación con otros periodistas y medios, pero entiendo que hay otros que tienen una bajada de línea editorial dura. Y si vos estás en relación de dependencia y tu jefe te dice, vos tenés que decir esto, bueno, vos tenés que decir esto porque si no perdés el trabajo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios están saliendo este tipo de casos que no tienen que ver exclusivamente con los hombres, sino también hay mujeres que están sufriendo esto, pero digamos que mayormente sí toca al hombre, ¿no? Bueno, a raíz de lo que sucedió con Pablo Ghisoni, que es un obstetra que ha sido denunciado falsamente, estos salieron a decirlo sus hijos las últimas semanas, tomó repercusión pública, y bueno, y por suerte se pudo saber que este hombre, que además estuvo preso, en realidad no tenía nada que ver y había sido producto de una jugarreta de su pareja, etcétera, etcétera. Se está empezando a conocer de estos casos de falsas denuncias que pululan, a ver, por la Argentina, a lo largo y ancho del país está lleno, debe haber cientos, estimo, pero por allí no tienen prensa, no se conoce. Al respecto vamos a hablar sobre lo que está sucediendo a nivel nacional. Vamos a hablar con la referente del RIPIAF, que es el Registro Internacional de Personas Inocentes Acusadas Falsamente, RIPIAF según su sigla. Vamos a hablar con María. María nos ha pedido que no digamos, que no divulguemos su apellido. Ella también está viviendo a través de familiares cercanos un caso de estas características. Pero bueno, para que nos dé un panorama sobre lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? con estos temas, por allí, como decíamos, poco tocados habitualmente en los medios de comunicación. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Antonio? Bien, gracias por Un gusto atendernos. saludarte. Ahí estamos viendo justamente el logo del RIPIAF. ¿Cuándo nace el RIPIAF, que es el Registro Internacional de Personas Inocentes Acusadas Falsamente? Bueno, ya lleva más de un año. Ujú, eh, Nosotros entendimos que había que darle un foco distinto al tema de las falsas denuncias, que es como más comúnmente se lo llama, pero bueno, detrás de este problema, de este flagelo, digámoslo así, ujú, hay muchísima gente presa, gente inocente, gente que está presa por relatos, y me refiero a gente de trabajo, gente que nunca tuvo una denuncia, y son miles, y sucede en Argentina. También sucede en otros países, ¿no? Nosotros estamos en Argentina y estamos abocados a lo que pasa en Argentina, pero ujú, estamos en contacto desde la organización con varios países donde también la ideología de género ha hecho estragos. ujú, Bueno, nosotros entendimos que había que hacer foco, que tal cual la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice, después de la vida, el primer derecho más importante es la libertad, e incluso lo recalcó Guisoni también. Guisoni recalcó ujú. justamente que nadie tiene idea de lo que es pasar por una cárcel, ¿no? Porque esta gente está junto a delincuentes de verdad, esta gente está en condiciones en las cuales no son asistidos en su salud, Ujú. eh, Sí, son tomados conviven como con delincuentes ratas, de raza, digamos, por decirlo de alguna forma. totalmente, Eh, conviven con ratas, cucarachas, y yo claro, para darte una idea, sí. te quiero redondear una cosita. Vos fíjate que nosotros tenemos celdas donde hay un arquitecto, un médico, un enfermero, o sea, estamos hablando de esto, de gente y no porque nadie que no tenga un estudio no vale menos que alguien que tenga un estudio, no lo Ujú. aclaro, la gente de trabajo lo mismo, ¿no? Pero para dimensionar solamente, eh, lo digo, ¿no? Gente que se esforzó para estudiar, bueno, carreras largas y de pronto terminar en una cárcel, Sí, ¿no? Con delincuentes de verdad. gente con cierto reconocimiento público inclusive que está viviendo esto. Exacto. Nombraba el tema de la ideología de género. ¿Pensás que esto, lo de las falsas denuncias, es producto de aquello, digamos, de esto que empezó a bajarse como línea a nivel internacional con lo que se denomina habitualmente nuevo orden mundial o más para acá con los lineamientos de la Agenda 2030? Totalmente, sí, sí, yo, o sea, estoy convencida de eso. O Ujú, sea, esto nació en España y se diseminó a varios países, en Latinoamérica son muchos,
Y bueno, y vino con todo una construcción, un monstruo de género, digamos, un monstruo al que hay que alimentar cazando inocentes, ¿no? Y metiéndolos, dándoles de comer para seguir en su momento, acá en Argentina ahora estamos en un cambio, pero en su momento esto también justificaba presupuestos mayores que los de jubilados, bueno, un montón de organizaciones pagas para seguir alimentando, y bueno, y ahí también había ONGs que se construyeron y siguen vigentes, ¿no? Ahí en Santa Fe ahora estamos en un caso que es el caso de Juan Trigatti, que lo debes conocer muy bien, y bueno, se metieron 4 de estas pseudo ONG, una es la de Telma Fardín, a presionar a modo sello, digámoslo, certificación, a presionar a los jueces, y los jueces dieron vuelta la absolución. Pero bueno, ellos actúan así, lo hicieron también en el caso de Guisoni. Es interesante Solamente que no, que lo no marques pasó vos. eso, ¿no? Es No. interesante que vos marques esto, primero porque sos mujer y la ideología de género presupone que ya la mujer es víctima por ser mujer directamente y el hombre es victimario por ser hombre. Estoy simplificando el racionamiento, pero algo de esto hay. Primero por ser mujer y segundo, ¿no? que hables de lo que tiene que ver con las falsas denuncias y de cómo son de alguna forma una consecuencia visible para el ciudadano de a pie, incluso en los lugares más humildes, para gente muy pobre. ¿Por qué? Porque uno habla a veces con dirigentes políticos progresistas y no progresistas, ¿no? Porque esto es, lo de la Agenda 2030 ha penetrado en todos los partidos políticos, más de centro, más de derecha, más de centro izquierda, etcétera, etcétera, pero uno habla con ellos y te dice, no, la gente no entiende que es la Agenda 2030, eso es algo abstracto, es algo para intelectuales, para gente muy erudita. No, pero esto, lo de las falsas denuncias son consecuencias visibles y que ha impactado en la familia argentina, destruyendo familias, desuniendo a la familia, separando padres de hijos, abuelos de hijos, abuelos de nietos, hombres de mujeres, mujeres de hombres. Es una cosa visible en la realidad, ¿no? A eso es lo que voy. Totalmente. Aparte, vos fijate, o sea, es harina de otro costal el tema de la Agenda 2030, que hablemos de eso, ¿no? Pero tiene totalmente que ver. Vos fijate que en la ONU hay un montón bueno, de dirigentes que son musulmanes, y sin embargo la ONU es la que más promueve el LGTB, la muerte al macho, y a ver, pero entonces eso no se entiende, porque si ellos promueven por un lado eso, pero por otro lado están aceptando países que las mujeres no pueden verse más que los ojos, no se entiende, ¿me entendés? Es como que es distópico. Y realmente sí se entiende en un contexto de que es la muerte al macho en el hemisferio occidental, les viene bárbaro. Bueno, eso es algo que se lucubra, ¿no? Sí, acá no estamos hablando en contra de la homosexualidad en sí, porque cada uno puede ser como quiera y acostarse con quien quiera. No, ahora sí, ¿no? De los lobbies internacionales, ¿no? Que se presentan como presuntos defensores de derechos minoritarios o de una parte minoritaria de la sociedad. Exactamente, o que inducen, no, claro. No, nadie tiene o sea, por supuesto las personas, la elección sexual de cada quien es algo privado de cada quien, pero inducir a que los niños, se les diga les niñes o la X o todas estas cosas, bueno, sí, es la destrucción de la sociedad, lo que se busca claramente. Tergiversar y destruir los valores tradicionales. Exactamente. No sé si tiene usted algún relevamiento, pero me interesa tener alguna cifra de lo que pasa a nivel nacional, cuántos casos hay, cuántos se conocen, cuántos no se conocen, porque es un fenómeno del que estamos tomando nota recién ahora, la mayor parte de la sociedad me refiero, ¿no? Yo te cuento un poquito primero, yo no voy a hablar de mi caso, pero sí te cuento que yo, el caso de mi familiar, que es el padre de mi hija, comenzó en 2019. En ese momento, él es médico también, tiene muchas cosas similares a lo de Guisoni, nada más que la denunciante no es una expareja. Pero sí es una denunciante serial que denunció a sus propios padres. En el caso Guisoni, también la denunciante denunció a su propio padre por abuso. Ambas son psiquiátricas, o sea, tienen una pericia psiquiátrica patológica. Bueno, esto ya te habla de la cantidad de casos que hay en la cual ya uno empieza a encontrar parecidos, ¿no? Así sucede en un montón de casos. Pero bueno, cuando yo empecé en 2019, realmente incluso a las amistades del papá de mi nena, vos le contabas lo que estaba pasando y era como decirle tiene lepra, porque todo el mundo huía.
Realmente era terrible en ese momento. Hoy, gracias a Dios, se está, o sea, ya a toda esa gente que en ese momento huía, ya conocen o tienen un familiar o les pasó a alguien eh, que, que realmente, bueno, que entendieron de que esto le puede pasar a cualquiera. Y eso es lo que hemos avanzado desde entonces ahora. Bueno, yo Sí. me puse a hacer estadísticas hace 4 años. Primero empezamos con estadísticas sobre mujeres violentas que asesinaban a sus parejas Ujú. para demostrar que la violencia no tiene género. Y siempre fue pareja. Tengo 3 estadísticas. Las estadísticas fueron de las publicaciones en los medios de comunicación porque no tenemos otra manera. Ujú. Debería haberlas. Porque si hay una igualdad ante la ley, así como hay estadísticas de femicidio, debería haber lo contrario, para entonces sopesar y ver cómo resulta la cosa, ¿no? Ujú. En políticas serias, pero no las hay. Bueno, esas estadísticas siempre son entre 50 y 60 casos por año encontramos, 50 hombres, 50 a 60, el año pasado fueron Ujú. 54 Ujú. hombres asesinados por mujeres, lo En- cual no es un número para nada despreciable, ¿eh? sí. Bueno, En el país, en toda la después, Argentina, eso en toda la Argentina. esto es en Argentina, Ujú. exactamente, en Ujú. Argentina. Además nosotros no inflamos, porque viste cuando vos lees los femicidios te ponen el femicidio cruzado, el femicidio de una mujer pero en realidad era un hombre, Mm. bueno, te ponen un Sí, montón incluso de toman, cosas. No, nosotros puramente, incluso toman como femicidios casos que tienen que ver con el narcotráfico, que no se mata a una mujer total, porque es mujer, sino se mata porque se matan entre bandas y disputan territorios, ¿no? exacto. Exacto, toda De, mujer que muere claro, se pone en la contabilidad de femicidios. Y después femicidio. tenemos las estadísticas puntuales, que quizás es lo que más te importa en este momento, Mm. es sobre falsas denuncias. Falsa Bueno, denuncia, sí. nosotros encontramos, por ejemplo, en 2024, 150 publicaciones de hombres sobreseídos o absueltos Ujú. durante 2024 por abuso, de los cuales 80 de ellos, o sea, más de la mitad, estuvieron hasta 3 años presos. Qué bárbaro. Bueno, después tenemos, es un montón, porque Ujú. además vos pensás que la mayoría no se publica de esos casos. No, pero además Eh, alguien que ya está preso o que estuvo preso, así después sea declarado inocente o absuelto, ya perdió frente a la sociedad, perdió, digamos, hablando mal y pronto, ¿no? Perdió es un frente a... asesinato Claro, civil, es exacto, una muerte civil de la exacto. persona con todas las costas, ¿no? Vos pensás un médico, te pongo el Ujú. ejemplo de un médico, Ujú. pierde la actualización porque vos tenés una profesión, pero tenés que actualizarte, vas a congresos, etcétera. Pero también le pasa a un laburante, ¿no? Porque las Ujú. herramientas cambian. Eh, No, pero Después, además obviamente, siempre, la mancha, claro, sí, siempre queda eso, bueno, la habrán absuelto, pero en realidad la no habrá sido, duda, claro, sí, sí. Me ibas a decir otro exactamente. dato, María, me ibas a decir. Sí, No, bueno, a ver, te puedo contar casos, por ejemplo, que son tremendos. Por ejemplo, en 2023, un hombre que estuvo 2 años preso en San Juan, ajá, que fue violado en la cárcel y era inocente. qué A bárbaro. ver, lo terrible de esto es que cuando vos decís, eh, el villano aquí es el Estado, Ujú. ¿entendés? Porque vos podés decir, bueno, eh, cuando hablas de un hombre que no sé, bueno, que realmente, ponele un hombre que realmente abusó de una mujer, Ujú. ponele un hombre incluso que mató, pero bueno, es algo de un loco. Uno dice, bueno, es un Sí, loco, alguien que no está bien de la cabeza, lo que sea. En este caso, quien tiene es toda esta cantidad de inocentes presos, el ujú. villano es el Estado, ¿me Es el entendés? Y eso Estado. es lo terrible, porque esta gente Mm. está perdiendo su vida. Hay gente que tenemos el caso Carot, por ejemplo, que es un caso muy similar al de Ujú. Ghisoni, que lleva 11 años preso. 11 Y años. vos fíjate una cosa, en el caso Carot, cuando estuvo 6 años en prisión preventiva, Ujú. y en el juicio, el fiscal y el presidente del tribunal le soplaban a la denunciante, que es su hija, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, como el caso Carot, que lo denunció su hija, nosotros tenemos, la hija de él se llama Jazmín. Es exactamente igual al de Jazmín Carro que se mostró en el Congreso hace poquito, Claro. ¿entendés? Que además, O sea, es una chica que además es que le para... pusieron un límite, Ajá. Digo, no, no, que además le pone para... es para Sí, otro debate, decime. pero porque hay gente, para estos y otros casos, porque hay gente en prisión preventiva en la Argentina, cuando sin sentencia firme, y a veces pasan 10 años, 12 años, una locura. Es Lamentablemente que sí, se nos acaba el tiempo, María, pero me interesaba preguntarte, sin meternos en lo político partidario,
Pero Sí, sí. si pensás que esto que está actuando el Ministerio de Justicia de la Nación, con Julio Libarón a la cabeza, en el marco de la gestión de Javier Milei, ayuda o está Ujú. ayudando a que se conozcan estos casos que antes no se hablaban, no se conocían, y a mostrar otra cara de la realidad. Me interesaba esa. Mira, yo creo que está a la vista y realmente se está mostrando, Ujú, están apareciendo los casos. Ahora, esto que promueve Carolina Lozada y que promueve él de una ley contra falsas denuncias, yo creo que la única manera que eso puede funcionar ujú. es con fiscalías de género contra falsas denuncias. Ah, Porque si no, no hay manera, ¿me entendés? Porque si vos, primero que si toman el relato como válido, ¿me entendés? ¿Cómo luchás contra eso? Y claro, si la misma Corte Suprema ha sacado un fallo en el cual dice que el relato es válido y que incluso el relato contradictorio es válido porque la persona, la denunciante puede estar estresada y contradecirse. claro, ¿Cómo luchás? Y además es que llega tarde, ¿no? Porque la persona, o sea, cuando se descubre que es una falsa denuncia, ya pasó por todo este calvario. claro, Así que tal para cual. mí lo primero que tienen que hacer es, bueno, primero es la ley Micaela darla de baja, Mm, porque tenemos una constitución, una igualdad ante la ley, y eso es lo que generó todo este desmadre, ¿no? Haber roto la constitución, bien, haber torcido la constitución, la igualdad ante la ley, la bien. balanza. Te agradezco enormemente el contacto, María. Gracias por abrirte y, bueno, charlar estos minutos. Gracias a vos por mostrar la temática. Adiós.